Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Gracias por la visita. De esto seguramente escucharon, van a recordar, hemos hablado mucho de todo esto con el COVID. Hemos hablado de ARN, de fase 1, fase 2, fase 3, ensayos. Bueno, esto no tiene nada que ver con el tema COVID, pero me parece que a nivel de importancia debe ser más importante que la vacuna de COVID, porque gripe más bronquiolitis. Estaba leyendo, hasta la aparición del COVID es la causa de muerte número 1. Es la causa número 1 de neumonías en adultos, sí. Y por supuesto, de hospitalizaciones en recién nacidos menores de 2 años. ¿No hay vacuna de bronquiolitis todavía? No existe una vacuna para la bronquiolitis. El principal agente causante de la bronquiolitis es el virus sincicial respiratorio, que por supuesto no tiene tanta prensa, pero toda la gente que ha tenido un bebé o que ha tenido un adulto mayor con neumonía... Colapsan las camas por internacionales de bronquiolitis en todos los inviernos. Eso es un virus que se conoce desde 1950, que a diferencia del COVID es estacional. O sea, lo vemos en los meses de invierno o a veces un poquito corrido. ¿Y vamos a tener vacuna contra la bronquiolitis más la gripe, es decir, toda una? No en este momento, no es una sola lo que se está desarrollando, sino, por un lado, una vacuna ARN para la bronquiolitis, para el virus sincicial, y por otro lado, una vacuna ARN para la gripe. Es decir, que las plataformas que vimos en COVID se van a empezar a utilizar en otra clase de vacunas, por ejemplo, la de la gripe. Exactamente, y por ejemplo también para la bronquiolitis. Esa va a ser toda nueva. Pero esta va a ser, la vacuna de gripe ya está, pero va a cambiar, va a ser otra plataforma. Probablemente en el futuro se combinen las vacunas, pero en este momento se están utilizando por separado y están en este momento ya en fase 3. O sea, los estudios vienen avanzando normalmente. ¿Qué es la fase 1, la fase 2 y la fase 3? Bueno, estamos hablando de investigación clínica. Sí. La fase 1 es cuando el medicamento viene de utilizarse previamente en animales. Sí. Lamentablemente es la mejor forma de utilizar un medicamento y ver si tiene toxicidad y ver si es seguro. En la fase 1 se incluyen en los estudios muy poquitos voluntarios sanos. Sí. A estos voluntarios se les paga en la fase 1 porque su único beneficio es económico, es prestar su cuerpo para la ciencia. Por supuesto, son muy seguros los estudios de fase 1 porque se prueba extensivamente en las fases anteriores, en la fase 0, en animales. A partir de la fase 1 se avanza y se prueba en un número mayor de voluntarios en lo que se llama fase 2. Y en fase 2 estás midiendo, además de seguridad, ya estás midiendo eficacia en un número todavía reducido, pero a veces de 400, 600, 800 voluntarios. Una vez que se determina, es absolutamente seguro el medicamento y se determina una eficacia relativa, se decide avanzar a fase 3. Que es en donde están en este momento estas vacunas. ¿Y es en Argentina eso? Es en Argentina y es la primera vez que uno de los 2 laboratorios más grandes que desarrollaron las vacunas COVID está haciendo un estudio clínico en Latinoamérica, y eligió Argentina y eligió Fundación Respirar como primer centro. Que esa es Moderna. Esa es Moderna y está, digamos, avanzando en su fase 3 con una vacuna para mayores de 60 años contra el virus sincicial respiratorio, que, como dijimos, afecta a los extremos de la vida, bebés y gente mayor. ¿Cuántos años, salgamos del tema COVID, porque vivimos toda una aceleración, de repente en 2 años o en 1 año y medio apareció una vacuna? ¿Cuántos años te lleva desde que empieza la investigación clínica hasta que la vacuna está en una farmacia? ¿Cuánto tiempo lleva? Normalmente te lleva entre 9 y 11 años. ¿Qué es este proceso? Con un promedio de 10 años. A veces puede ser un poquito menos, pero el promedio es 10 años desde que se comienza hasta que termina. Y igualmente se sigue investigando cuando está un medicamento a la venta en farmacia. A la aspirina se le siguen encontrando nuevas indicaciones o eventos adversos. Y se llama fase 4 o farmacovigilancia, cuando el medicamento está a la venta en farmacia y se sigue investigando, a diferencia de lo que toda la gente cree. ¿Por qué si ya hay vacunas contra la gripe se cambiaría la plataforma? En este momento las vacunas antigripales tienen una eficacia en los mejores casos del 50%, 60%, si vacunaras al 80% de la población, que no ocurre.
Las plataformas ARN mostraron la potencialidad de tener más del 90% de eficacia, con lo cual, utilizando una plataforma ARN, casi que podrías solucionar dos grandes problemas de salud pública, que son la gripe y el virus sincicial respiratorio. Me acuerdo cuando empezaban los informes de las vacunas contra el COVID y decían 80%. Todos nos parecía bajo. Claro, la vacuna normal es 50%. 80% es altísimo, es una barbaridad. Es una barbaridad. Siempre, por supuesto, esas cifras son relativas a la cantidad de población que tengas vacunada. Siempre, nunca se habla en términos relativos, pero hay que ponerlo en contexto. Te hago una última pregunta. 10 años es el proceso de investigación. ¿Cuánta gente trabaja en una investigación así? Entre médicos, pacientes, voluntarios, decenas de miles de personas trabajamos y es una inversión. Nos dedicamos a esto. Millonaria. Es una inversión muy grande. Sí. Por eso, a veces uno se pregunta el motivo del costo de los medicamentos. O el tema de las patentes. O el tema de las patentes. Claro. El tema de la patente también empieza a correr desde que empieza la primera fase en animales. Con lo cual, la patente, digamos, hay una carrera, entre comillas, contra el tiempo. Claro. Para vender el medicamento con cierta exclusividad hasta que esté vencido el tema de la patente. Wow.